Queremos dar gracias a Dios por tener otro hermoso día para compartir su palabra. Es el tiempo especial que apartamos para estar en su presencia, para honrar al Señor, para abrir nuestros corazones y permitir que el Espíritu Santo bendiga y edifique nuestras vidas, las fortalezca a través de su palabra. Para empezar, quisiera compartir esta idea. No podemos nosotros resolver algo cuando no lo entendemos. En la vida espiritual tenemos muchos conflictos. Día a día enfrentamos diferentes presiones y si no somos capaces de comprender el origen de todos estos conflictos, pues es muy difícil que podamos resolverlos. Debemos recordar también que nuestro Padre ha hecho todo lo posible para que nosotros experimentemos la victoria de nuestro Señor Jesucristo en todas las áreas y en todos los niveles donde enfrentamos dificultades. El primer tema que vimos es el conflicto interno que la Biblia llama la carne. Este conflicto se da en lo que también las Escrituras nos dicen como el hombre viejo, en la vieja naturaleza, todo eso que trata de gobernar nuestra vida y que se vuelve como un pantano que nos impide avanzar para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Hoy vamos a estudiar ese segundo nivel de conflicto que la Biblia llama el mundo. Es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento unas 200 veces y hasta el Señor usó muchas veces esta palabra. En el griego se tradujo cosmos. La palabra mundo a través de las escrituras se puede referir a la tierra habitada, a una nación en específico, a una era o un periodo de tiempo y también a la población, al ser humano. El Nuevo Testamento usó una palabra en el griego que se conoce como cosmos. En el griego se escribe con K y nosotros la usamos esta palabra con C. Se refiere al arreglo ordenado de este mundo. Esta palabra cosmos posteriormente dio lugar a un significado moral y después espiritual. Los primeros cristianos empezaron a acuñar esta palabra en un sentido cuando se hacía referencia a este conflicto, la presión que enfrentamos los cristianos que viene de nuestro alrededor. Queremos empezar hoy tomando la lectura en el Evangelio de Juan, donde el Señor usa esta palabra, capítulo 3 y versículo 16. Es un pasaje bastante conocido para nosotros que dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El verso 19 es importante comprenderlo porque dice: y este es el juicio, esta es la realidad espiritual sobre el mundo, que la luz vino al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Ahora vamos a ver tres sentidos en que la palabra mundo aparece que son importantes para establecer una comparación. La primera referencia que queremos mencionar es cuando la Biblia se refiere al mundo material, a toda la creación que el Señor hizo. Y tenemos un pasaje, porque existen varios, pero en el libro de los Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo estaba de visita en Atenas, en ese lugar famoso donde podían los
predicadores y los que anunciaban toda clase de filosofía llegaban a ese lugar conocido como el Areópago y tenían una oportunidad de expresar sus ideas, los demás tendrían la oportunidad de escucharles y de examinar lo que querían decir estas personas. El apóstol Pablo dice: yo he pasado por este lugar y he visto que tienen muchos altares, incluso tienen un altar al Dios no conocido. Pablo dice: el que ustedes adoran es el que yo les anuncio. Y dice el versículo 24, haciendo referencia a nuestro Señor, el Dios que hizo el mundo. Ahora la referencia del apóstol Pablo es hacia toda la creación. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí el apóstol Pablo hace referencia al mundo como la creación. Y la segunda referencia que encontramos haciendo mención de las personas, de los individuos, la encontraremos en este mismo capítulo, pero en el versículo 31, Hechos 17, 31, donde el apóstol Pablo al final de su mensaje dice estas palabras: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. La referencia que hace él es que todo el mundo o las personas seremos presentados un día delante de Dios. El Señor juzgará a todo el mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, es decir, nuestro Señor Jesucristo. La tercera referencia que encontramos en la Biblia hacia esta palabra conocida como el mundo es cuando las Escrituras nos enseñan un sistema de pensamiento, una forma de creencia que está basada en la separación de Dios, en la distancia de Dios, y todo este sistema funciona en una oposición y rebelión contra la voluntad de Dios. El mundo entonces es un sistema de pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es la suma de ideas, pensamientos, filosofías, todas esas formas que el hombre adopta para alejarse de Dios y ponerse en una posición contraria y abierta rebelión contra el Señor. Cosmos, como mencionamos, adquirió un sentido moral y empezó a referirse a este mundo separado de Dios, a la sociedad humana que se revela y se organiza sobre principios y valores falsos, equivocados, y se caracteriza por los deseos bajos, por una exaltación, orgullo y egoísmo exagerado. Este sistema, el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios dice, el versículo 1 y 2, que el Señor en su infinita bondad, gracia y misericordia nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Y el versículo 2 es importante para señalar este punto que estamos ahora mencionando, donde dice que en esos pecados vivimos en otro tiempo según la corriente de este mundo. La forma de pensar, la forma de andar, la forma de creer, la forma de interpretar la vida y la realidad es la corriente de este mundo. Pero aquí él nos aclara que esta corriente está conformada, manipulada, dirigida por el príncipe de la potestad del aire. Es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y Pablo dice, nosotros vivimos en eso en otro tiempo, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Así que claramente vemos que esta palabra mundo se refiere a toda la creación, número uno, se refiere a las personas, al mundo que será juzgado, y en tercer lugar, a este sistema de pensamiento, de interpretación de la realidad que es contrario y opuesto a Dios. La segunda idea que vamos a tomar es ahora analizar en las Escrituras la influencia que el diablo ejerce en el mundo. Nos preguntamos cómo es que el enemigo opera, cómo es que el diablo interviene en el desarrollo de estos pensamientos, de estas filosofías. Y él ha tomado diferentes formas, figuras, y la Biblia lo nombra con diferentes títulos también. El primero que vamos a analizar es cuando el Señor mismo llama a Satanás el príncipe de este mundo. Es muy importante comprender que el Señor le reconoce a Satanás no la dignidad ni la autoridad, sino el título que él asume, la presunción que él tiene para presentarse en el mundo como que fuera el príncipe gobernante de este mundo. El Señor hace tres referencias y San Pablo hizo una referencia que la acabamos de leer en Efesios capítulo 2 y versículo 2, donde habla de el príncipe de este mundo. Así que vamos a examinar la primera referencia donde el Señor llama a Satanás el príncipe de este mundo, y la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y el versículo 31. La lectura dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La segunda referencia que hace el Señor la encontramos siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 30. Recordamos que estos pasajes son los últimos cuando el Señor está con sus discípulos antes de ser tomado prisionero. Juan 14:30 dice de esta manera: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Nuevamente el Señor hace referencia a Satanás. Dice: y él nada tiene en mí. Esto es lo maravilloso de nuestro Señor, que el enemigo no tiene ni facultad, ni poder, ni capacidad de tentarlo, de incitarlo, de desviarlo del propósito de Dios. Él nada tiene en mí. Ahora, la tercera referencia que hace el Señor la encontramos más adelante en San Juan 16, del 8 al 11. El Señor está hablando de la venida del Espíritu Santo sobre los cristianos. Y dice, versículo 8, cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él hará esta obra: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice el Señor, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No será juzgado, ya ha sido juzgado. La sentencia sobre este príncipe fue determinada para este momento, cuando el Señor iba a morir en la cruz, derramando su sangre, le iba a quitar a Satanás todo el poder y la autoridad que tiene sobre la raza humana. La tercera referencia del Señor menciona, y es algo que la iglesia tiene que entender: el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, la cuarta referencia la mencionamos en el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 2, donde el apóstol Pablo habla de la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. No solo dice que es el príncipe de este mundo, sino el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay otra referencia
Otro título que se le da al enemigo de cómo es que opera en el mundo es el número 2 y lo llama el espíritu del mundo. Ese espíritu que ejerce una influencia negativa, destructiva en el mundo, pero que las personas no alcanzan a entender, a percibir, a darse cuenta ni a discernir. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en su primera carta, capítulo 2, versículo 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo viene a nosotros para proveernos de todo lo bueno, de la victoria de Cristo, de las bendiciones, del favor de Dios, de todo aquello en que Dios está derramando sobre su iglesia, sobre su novia, preparándola para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vivimos en otro tiempo en las pasiones, en los deseos de la carne, de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira. No podíamos recibir el Espíritu Santo, pero Él vino a nosotros para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso el título que le da es el espíritu del mundo. La tercera forma en que la Escritura presenta al enemigo operando en este mundo es como el Dios de este siglo. No que sea un Dios, no que en realidad tenga una naturaleza divina, ni que tenga facultades y poderes como un Dios, sino que engañando al mundo se presenta como un Dios que busca la adoración, la reverencia, la exaltación, la sumisión del mundo ante su persona. Esto lo encontramos en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4 y versículo 3 y el 4. Empezamos en el 3 para entender el contexto en que Pablo está hablando. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Quiere decir que algunas personas en su interpretación del mundo, de la realidad espiritual, no alcanzan a comprender el evangelio porque tienen prejuicios, tienen ideas preconcebidas, tienen ideas que han sido distorsionadas por la misma oscuridad y las mismas operaciones del diablo. Por eso dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose claramente a Satanás, hizo esta operación, que es importante entender cómo es que el enemigo opera en las personas. El apóstol Pablo dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Los incrédulos son las personas que rechazan creer, aunque tengan pruebas, aunque tengan evidencias, aunque Dios les haya hecho un milagro, se resisten a creer porque básicamente en el fondo resisten la autoridad de Dios y quieren seguir viviendo a su manera. Tenemos un ejemplo cuando el Señor resucitó a Lázaro. El Señor hizo ese milagro. Lázaro tenía 4 días de muerto. La gente se enteró del milagro. Muchas personas fueron a la aldea de ellos para ver el milagro y ver a Lázaro, para hablar con él. Sabían que había muerto. Algunos fueron al sepulcro y sabían que ahí estaba el cuerpo de Lázaro. Pero cuando el Señor habló al cuerpo, Lázaro resucitó y estaba ahora con vida. La gente tenía curiosidad, habían venido a ver esto. Luego lo reportaron a los sacerdotes y ellos dijeron, en lugar de creer y decir, en realidad este hombre es milagroso, este debe ser el Hijo de Dios, ellos dijeron, tenemos que matar a Lázaro porque ahora las personas creen en Jesús por la resurrección de Lázaro. Ellos tenían una prueba, una evidencia del poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Como Pedro lo dijo en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo a nuestro Señor y Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con Él. Aquí hay una clara evidencia, una demostración del poder de Dios resucitando a Lázaro. Pero las personas rechazaron las pruebas. Prefirieron pensar que si mataban a Lázaro, de esa forma iban a minar
o a destruir, a impedir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo en la mente de las personas? Ciega el entendimiento, su capacidad de entender y comprender la palabra. Las personas no alcanzan a discernir que hay como una nube que entorpece su forma de entender, que aunque se les explique algo, en realidad su razonamiento solo puede producir dudas y más confusiones, tratando de aclararles y de explicarles lo que las personas desarrollan son más dudas y más cuestionamientos a la palabra del Señor. ¿Cómo lo explicamos? Pablo dice es que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos con un propósito, que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí su obra es engañar, seducir, cegar la capacidad de entender las cosas espirituales, porque para eso necesitamos nosotros la ayuda del Espíritu Santo. La cuarta interpretación de cómo el enemigo maneja este mundo es un poco sutil, no es del todo clara. Sin embargo, el apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 5 y versículo 19, nos da una realidad, nos presenta el efecto de la operación del enemigo. Dice, sabemos que somos de Dios. Esta es la buena noticia para los hijos de Dios. Sabemos con un entendimiento pleno, claro de la voluntad de Dios, de la obra de Dios, que somos de Dios, somos hijos de Dios, el Espíritu está en nosotros, tenemos la palabra, el enemigo no tiene poder en nosotros mientras caminemos en la dirección del Espíritu Santo y siguiendo los pasos de las Escrituras. Pero dice Juan, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo esta influencia, bajo este dominio o este poder que arrastra. Primero seduce, engaña y les orilla a pecar y les arrastra para vivir separados de Dios en una rebelión constante contra nuestro Padre Celestial. ¿Cómo es que el enemigo alcanza a tener poder y derecho sobre las personas? Porque les incita al pecado, porque le lleva a un terreno de desobediencia, de rebelión contra Dios, y es donde él toma una especie de derecho legal para influir sobre las personas. Después se vuelve un acusador, después se vuelve alguien que manipula las circunstancias, la mente, el corazón de las personas, con un resultado siempre alejándolas completamente de la voluntad de Dios. Recordemos que el pecado le da un derecho a Satanás. Él lo toma como una oportunidad de ejercer este dominio y este poder sobre las personas. Recordemos que Cristo murió para cancelar todo poder. Jesús dijo, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Se le ha quitado el poder, se le ha quitado la autoridad. Ahora el que reina y vive para siempre es nuestro Señor Jesucristo. Algo más que debemos entender, el número 5, es que Él trabaja, se mueve, opera, controla, manipula como un experto engañador y mentiroso. La obra del diablo básicamente se resume en la capacidad que tiene para distorsionar la verdad, para cambiar las cosas y presentarlas de una manera tan engañosa que al final las gentes lo creen y quedan bajo el poder de sus mentiras. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9, donde el apóstol Juan tuvo una visión. En el cielo había una lucha entre los ángeles de Dios y dice el versículo 9 que fue arrojado fuera el gran dragón. La Biblia ahora nos presenta a Satanás no como aquel ángel de luz, como aquel ser espiritual sumamente hermoso, sino que él ha degradado al punto de convertirse en un dragón, una personificación del mal.
Luego sigue diciendo la Escritura, la serpiente antigua que se llama el diablo. Y dice acá, el diablo y Satanás, alguien que se opone, alguien mentiroso. Y ahora dice, sigue diciendo Juan, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Así que vemos que la fuerza, la capacidad del arma del enemigo es la mentira. Es un experto en torcer la verdad para engañar a las personas. Juan dice, engaña al mundo entero. ¿Por qué engaña al mundo entero? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Cuando las personas rechazan la luz, la verdad, la palabra de Dios, quedan a merced de las tinieblas. Podríamos preguntarnos cuántas mentiras creen las personas acerca de Dios, acerca de sí mismas. Muchas religiones mezclan la verdad con la mentira y por una parte le presentan a las personas ciertas verdades, pero las mezclan con otras mentiras y eso les impide llegar al fiel cumplimiento del propósito de Dios. La Escritura nos revela la verdadera naturaleza del diablo. Y no es la interpretación de un profeta o de un apóstol, sino nuestro Señor Jesucristo es el que toma la autoridad, la revelación para decirnos cómo es la naturaleza del diablo. Y eso lo encontramos en San Juan, capítulo 8, en el versículo 44. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas y sonará un poquito diferente. Dice así, ustedes sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida. En la Biblia el homicida es el asesino, pero en las Escrituras un homicida es una persona que odia y entonces procede a quitar la vida de otra persona. El homicida empieza odiando y después realiza su acción de cortar la vida de otra persona. Él fue un homicida desde el principio. Alguien que odió a Dios lo suficiente como para querer destruirlo, arrebatarle el poder. Él quería ser un Dios. Él engañó a otros ángeles. Él arrastró en su rebelión a otros seres angelicales de aquel lugar tan hermoso, tan especial que nosotros llamamos el cielo, donde estaba la presencia de Dios. No había razones para rebelarse contra el poder, la sabiduría, la autoridad de nuestro Dios. Sin embargo, Satanás en su corazón fue gestando una idea de rebelarse contra él, de destruir la obra de Dios. Por eso lo llama homicida. Y sigue diciendo el Señor que no se ha mantenido en la verdad porque en él no hay verdad. De tal manera que cuando el diablo habla, habla mentira, habla de su propia naturaleza. Es hermoso como acá en la traducción dice, él habla de sí mismo. Quiere decir de su propia naturaleza mentirosa, manchada y contaminada por el odio, el pecado y la maldad. Así que el enemigo hace una interpretación de la realidad, juzga a Dios injusto y justifica su rebelión y su maldad para ir en contra de los propósitos de Dios y para odiar y querer destruir la vida de todos aquellos que le han dado la espalda, que se han vuelto al Señor y que ahora caminan en los caminos de Dios. El enemigo es nuestro mayor adversario. Es alguien que vino para hurtar, matar y destruir. Pero la Escritura dice que cada vez que él habla y amenaza, está hablando mentiras de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y es padre de mentiras. La iglesia debe desarrollar capacidad de entender esta verdad para comprender que el enemigo no tiene ningún poder, que todas sus obras se realizan en un terreno de engaño, de mentira, de seducción, alterando la verdad de todas las cosas. Ahora vamos a ver cuáles son las indicaciones de Dios para sus hijos.
¿Qué es lo que Dios nos está tratando de enseñar a nosotros para enfrentar el mundo, para vencer sobre el mundo? Lo primero que vemos es que el Señor nos quiere aclarar que no somos del mundo. Este es el primer punto, no somos del mundo. Y vamos a leer en San Juan 17. Hay dos versículos aquí, el verso 15 y el 16, que nos aclaran esta idea. Ya no estamos bajo su poder, su influencia, su dominio, porque estamos siguiendo la voz del Espíritu Santo y estamos siguiendo su palabra. La voz del Espíritu viene a través de su palabra hablando a nuestros corazones de todas las formas posibles. La lectura de Juan dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor no nos va a sacar de este sistema. Nos ha dejado aquí con el propósito de que cada uno de nosotros, en donde nos encontremos, en una empresa, en un trabajo, en una escuela, en una fábrica, en un negocio pequeño, en un restaurante, donde cada uno de nosotros trabaja, labora, funciona, ahí nosotros podamos ser luz, podamos reflejar que este evangelio es la verdad de Dios y es el único camino para salvación. El versículo 16 claramente dice el Señor: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nacimos en este mundo. Nuestras raíces biológicas, espirituales, están en este mundo. Pero cuando venimos al Señor hemos sido hechos nuevas criaturas. Somos hechos de nuevo, nacidos de nuevo. Ahora no tenemos el espíritu del mundo, tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Este espíritu es el que nos lleva a caminar de la mano de acuerdo a la palabra del Señor. Su palabra es una luz, es una lámpara en nuestro camino. Y mientras escuchemos la voz del Espíritu Santo, caminaremos bajo la influencia de la luz y la verdad de nuestro Señor. No somos del mundo, como el Señor tampoco es del mundo. La segunda instrucción es un punto tan claro que el apóstol Juan presenta, donde dice: no amen al mundo. De hecho, esta es la parte donde nosotros debemos comprender que nuestro corazón no puede estar dividido. Ya existe un mandamiento. El principal mandamiento es amar a nuestro Dios con todas las fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que somos. Amar al Señor, no tener otro Dios, no darle preferencia en nuestro corazón de ninguna manera a ningún ser, criatura o cosa que pueda ostentar una posición divina en nuestro corazón, que nos haga vivir para eso. Ni el trabajo, ni el placer, ni el pecado puede ser un Dios en nuestro corazón. Por eso la Escritura dice de una manera tan clara: no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. La razón profunda de esto, sigue diciendo, es que si alguno ama al mundo, si alguno tiene un espacio en su corazón para darle cabida a la influencia del mundo, es básicamente porque el amor del Padre no está en él. Así que, mis amados hermanos, no permitan que sus corazones estén divididos entre la influencia del mundo y su compromiso y su forma de vida con el Padre. El Señor lo ha dado todo para que nosotros podamos vencer. Nos amó de tal manera que entregó a su Hijo por nuestros pecados. Ahora Él ha resucitado, está a la diestra de Dios. Ahora Él está preparando lugar para nosotros. No podemos albergar en nuestro corazón la insinuación de amar al mundo. No podemos ser atraídos o seducidos por las mentiras del enemigo, porque ya nos quedó claro que todo lo que él ofrece es una mentira. Isaías, el profeta, dice que aquellos que tienen su esperanza en los ídolos, que pueden crear una figura y luego reverenciarla, arrodillarse y darle forma y después decir: ayúdame, sálvame, ellos están alimentando su corazón de ceniza. Cuando nosotros damos lugar al mundo, estamos alimentando nuestro corazón de ceniza
como dice el profeta. Hay una tercera instrucción de nuestro Padre, y es que debemos aprender a discernir el mundo para no ser arrastrados en sus mentiras. Y vamos ahora a leer en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y nos dice tres cosas, claramente señala tres cosas. Primero, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Aquello en lo que el enemigo tentó a nuestro Señor cuando le mostró los reinos, cuando le dijo que codiciara un lugar, una posición que él se la daría prácticamente sin tener que sacrificar su vida. A nosotros el enemigo nos va a tentar con los deseos de nuestra carne. Estaremos bajo una presión constante tratando de satisfacer los deseos de los ojos, o caminar en esos caminos donde buscamos nuestra gloria, donde buscamos reconocimiento, donde buscamos que las personas tengan una buena impresión de nosotros, donde nos preocupa la opinión de otras personas antes que la opinión de Dios. Es lo que la Escritura llama la vanagloria de la vida. El único honor que nosotros debemos buscar debe ser aquel que venga de hacer la voluntad de nuestro Padre, siempre y cuando lo hagamos con la mejor disposición en nuestros corazones. Todo esto, dice, no proviene del Padre. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida no procede de nuestro Padre, sino del mundo. Y recordemos, como ya nos dijo Juan, que el mundo entero está bajo el maligno, está bajo el engaño, la seducción del maligno, que con sus mentiras les ofrece falsas esperanzas, falsas ilusiones de alegría, felicidad y realización. Si nos preguntamos sinceramente en la presencia de Dios, ¿qué podemos esperar del mundo? ¿Qué nos podría ofrecer el mundo? Primero, no tiene nada que ofrecernos. En segundo lugar, este mundo opera bajo la influencia. La corriente de este mundo está manejada, controlada, manipulada por aquel que se llama el príncipe de las tinieblas. Entonces no podemos esperar nada de este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Los problemas que a veces Dios permite en nuestra vida, incluso la persecución, el maltrato, el abuso, ¿saben por qué Dios lo permite? Para recordarnos que este no es nuestro cielo. La tierra no es nuestro paraíso. Hay cielos nuevos y tierra nueva para aquellos que aman al Señor por encima de todas las cosas. Todavía hay una cuarta instrucción para nosotros. Debemos aprender a ver más allá de nuestras circunstancias, más allá de nuestro presente, más allá del momento de presión, más allá del momento donde el enemigo está lanzando todos sus ataques en contra nuestra. Debemos ver un poquito más adelante y saber que hay una recompensa de nuestro Padre para todos aquellos que permanezcamos fieles, amándole a Él hasta su venida o hasta el día que Él disponga a llamarnos a su presencia. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17, nos está revelando algo importante. Esto es lo que puede alimentar nuestra percepción del futuro. Nos dice, el mundo pasa. Así que esta debe ser una gran verdad en el corazón de todos los hijos de Dios. Este mundo que parece una gran tentación para nosotros, este mundo pasará. Todo lo que el enemigo hoy nos quiere ofrecer pasará, dejará de ser. Un día, en el momento menos pensado, aquella ilusión, aquel sueño, aquel propósito, aquel esfuerzo, aquel sacrificio, aquello donde invertimos nuestra vida, pasará, dejará de ser. Es como los hombres que dan su vida para una empresa y llega un momento que la empresa dice, ya no me eres útil, ahora te voy a despedir y te vas a ir sin muchos derechos. Ahora te vas a ir porque ya no necesitamos de tus servicios.
una máquina va a hacer el trabajo que tú hacías. El mundo pasa. En todas sus presentaciones, en todo lo que ofrece, el mundo pasará. Dice, y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te animo a que en tu corazón decidas, te fortalezcas en un deseo sincero de hacer la voluntad de tu Padre Celestial. Puede la mentira del enemigo hacernos creer que es difícil, que costará mucho, que vamos a sufrir, pero en realidad la mayor satisfacción, la mayor alegría, el mayor placer para un hijo de Dios nacido de nuevo y guiado por el Espíritu Santo es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿No lo dijo el Señor? Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Vivimos cada día porque nos alimentamos y buscamos tener un buen gusto en la comida, tener un buen sazón y disfrutar, paladear el alimento. ¿Cuál es nuestro mayor alimento espiritualmente hablando? Hacer la voluntad de nuestro Padre, alimentarnos de su palabra, permitir al Espíritu Santo que guíe nuestro corazón y vivamos cada día haciendo su voluntad. Cuando nos dice que el mundo pasa y sus deseos, debemos entender que todo aquello que hoy amamos y que hoy trata de distraernos, todo aquello con lo que el enemigo está tratando de seducirnos, de engañarnos y desviarnos de la voluntad de Dios, pasará. Está condenado al fracaso. Pasará, y de tal manera, como dijo nuestro Señor, que podemos ser hallados tratando de construir nuestros sueños, nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestro proyecto de vida sobre la arena y no en la roca. Así que no es una falta de sabiduría poner nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra conducta, nuestros pensamientos construyendo en la roca, porque eso permanecerá para siempre. Y te aseguro que lo que hoy nos distrae de Jesús pasará de tal manera que si nosotros lo amamos, lo único que eso dejará en nuestro corazón son heridas, dolores, lágrimas, tristeza, dolor, vacío, sufrimiento. Pero si haces la voluntad de tu Padre Celestial, permanecerás para siempre. Una quinta instrucción más es que aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Recordamos que en este mundo Satanás opera como el príncipe de este mundo, ese espíritu que manipula las ideas, los pensamientos, las ideologías en una abierta rebelión contra Dios, tratando de trastornar la verdad, yendo directamente contra toda forma de pensamiento acorde a la verdad, acorde al diseño de Dios, y se presenta de una manera engañosa, seductora. Puede parecer una respuesta inmediata, pero nunca lo será. Ese es el espíritu del mundo, pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones para oír la voz de Dios. Tenemos la fortaleza para caminar en la voluntad de Dios y tenemos el consuelo del Espíritu Santo cuando pasemos pruebas, dificultades. No estamos solos. Por eso es que el Espíritu de Dios está en nuestros corazones y nos revela, nos recuerda todo lo que Dios ha hecho para bendecir, para edificar, para animar, para darle esperanza a nuestra vida. La sexta instrucción es que nunca estamos solos. Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Tenemos la presencia de nuestro Padre Celestial, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha diseñado un cuerpo, la iglesia, como una comunidad donde nos podemos brindar apoyo, ánimo, donde nos podemos amar y aceptar en Cristo, donde podemos interesarnos sinceramente en el bienestar de cada uno de nosotros. Podemos recibir un apoyo a través de la oración, a través de una palabra de aliento.
Cada uno en el cuerpo de Cristo es una célula que tiene una función de mantener al cuerpo con vida. Así que no estamos solos, nunca estaremos solos. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos todo lo que Dios nos ha dado gratuitamente, nos ha concedido, dice la versión 60. Todo aquello que Dios tiene a nuestra disposición para que nosotros echemos mano de la vida eterna. Nunca estaremos solos. Por eso debemos crear buenos lazos de amor, de amistad y de respeto como iglesia. Por eso debemos echar raíz. Podemos crecer en la fe, en el amor, en el servicio los unos a los otros. Podemos crecer a través del tiempo de tal manera que podemos crear lazos fuertes que no se puedan romper fácilmente. Así que después de mencionar estos 3 puntos, el significado del mundo refiriéndose a la creación, refiriéndose a todas las personas y a un sistema que se levanta contra Dios, y conociendo cómo es que el enemigo opera, que se presenta como un Dios, como un espíritu controlador, como un personaje oculto que maneja el mundo, como un ser que pretende ejercer gobierno y derecho dominio sobre este mundo. Podemos entender que nuestro Padre nos ha dado estas instrucciones tan claras. Nos dice que no somos del mundo. Nos dice que le pertenecemos a Él, que hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos asegura que no estaremos solos. Jesús, antes de partir, dijo a sus discípulos: yo estoy con vosotros todos los días. Así que tenemos al Señor con nosotros. Y para concluir, debemos hacernos esta pregunta que está en las Escrituras, y en el nombre de Jesús, todos, cada uno de nosotros debemos dar una respuesta sincera y honesta. Todos debemos responder al Espíritu Santo que hace esta pregunta en el libro de Santiago, capítulo 4 y verso 4. Santiago empieza diciendo: en el conflicto, cuando las personas no se definen con Dios, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si nosotros favorecemos la amistad con el mundo, si nosotros no somos capaces de romper la tiranía de estas ideas, la insinuación del maligno de brindarnos felicidad, alegría temporal, de una manera tan engañosa, porque pasará al final y nos dejará en ruina, en lamento, en dolor, en tristeza, nos afectará. Es como una ilusión pensar que el enemigo nos brindará una alegría y una felicidad, una paz duradera. Debemos entender, discernir que no hay nada bueno en el enemigo y que nosotros no podemos caminar en los caminos del mundo porque es enemistad contra Dios. No lo sabemos, nunca lo hemos escuchado. Nadie nos ha dicho que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Termina diciendo Santiago: cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso no es lo que nosotros queremos. Ser hallados al final de nuestra vida en un camino tan lejano, tan distante, tan separados de Dios, que ahora nos hemos convertido en enemigos de Dios. Tomemos esta palabra: no amemos el mundo, no ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasará, porque todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son una fantasía, una ilusión de felicidad que nos desvía del camino del Señor, nos aparta de tal manera que después nos convierte en enemigos de Dios. No vayamos por un camino del cual tengamos que arrepentirnos con lágrimas, con dolor y sufrimiento. Si tenemos un conflicto, si tenemos una dificultad, si tenemos una presión, vamos a nuestro Dios. Él tiene la respuesta. Él quitará la carga. Vengan a mí todos los que están cansados, cargados, yo los haré descansar, dice el Señor. Oremos.
Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, porque tu amor es maravilloso, asombroso. De tal manera nos has amado que diste la vida de tu Hijo por nuestros pecados, y que has levantado a Cristo Jesús de entre los muertos, que está sentado a la diestra para asegurarnos vida eterna, que ha preparado un lugar donde pasaremos la eternidad contigo. No estamos solos hoy enfrentando las presiones y las ideologías de este mundo. Danos fuerza, valor, ánimo. Concédenos hablar poderosamente en el nombre de Jesús para levantar una bandera por la verdad de tu palabra. Permítenos con el poder de tu Espíritu Santo ser luz en este mundo. Lo pedimos para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la paz del Señor esté en sus vidas y en sus corazones mientras ustedes son fortalecidos, amando y haciendo la voluntad de nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.